Hola, en esta clase vamos a hablar de una estructura clave para el sistema nervioso central, como lo es el hipotálamo. Lo que tiene de particular es que está conectado con diversas estructuras de lo que es el cerebro y también el tallo encefálico, entonces va a regular un montón de funciones diferentes, ¿sí? Entonces, para eso, acá tenemos, bueno, una pequeña imagen en la que resaltamos el hipotálamo, ¿sí? Y su conexión con la hipófisis, la cual se encuentra en la silla turca. Ahora bien, vamos a estudiar a esta estructura, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Ya dijimos, sistema nervioso central, para ser más específicos, está en el diencéfalo, ¿sí? Está delimitado por lo que es el quiasma óptico, ¿sí? Hacia rostral, y el mesencéfalo hacia caudal. Acá otra vez vemos la conexión con la hipófisis, ¿sí? Y esto es lo que podemos apreciar en un corte sagital, obviamente. Ahora, si nos vamos a un corte coronal del cerebro, vamos a ver la localización del hipotálamo y también vamos a ver que está en relación con el tercer ventrículo, ¿sí? El hipotálamo va a formar parte de su pared y de su suelo. Bien, suficiente con anatomía. Vamos a hablar de las conexiones que tiene esta estructura, ¿sí? Recibe distintas aferencias, ¿sí? Es decir, distintos axones llegan al hipotálamo, los cuales tienen señales somatosensitivas y sensitivas viscerales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hipotálamo entonces está recibiendo señales tanto del medio externo, las somatosensitivas, como de lo que le pasa al cuerpo, del medio interno, como lo son las sensitivas viscerales. ¿Sí? Bien, a su vez, también recibe aferencias quimiosensitivas y humorales. ¿Cuáles serían las humorales? Serían sobre todo las que corresponden al sistema endocrino, ¿sí? Pensemos que el hipotálamo es, por así decirlo, el rey de lo que es lo endocrino. Entonces, ¿qué pasa? Si como el sistema endocrino desde el hipotálamo va a mandar señales a las distintas glándulas endocrinas, ¿sí? Señales por medio de hormonas. A su vez, las glándulas periféricas van a enviar hormonas que llegan a la hipófisis y al hipotálamo, ¿sí? Entonces las glándulas van a enviar señales a esta estructura. Bueno, todo esto va a ser procesado por los muchos núcleos que tiene el hipotálamo, ¿sí? No vamos a centrarnos en cada uno porque si no, esto duraría 2 horas. Y a partir de ahí, el hipotálamo envía eferencias, es decir, los axones de las neuronas hipotalámicas van a enviar señales, para empezar, motoras somáticas y motoras viscerales. Entonces, estamos coincidiendo con lo que eran las eferencias. Si recibe señales del medio externo, entonces manda respuestas al medio externo. Si recibe señales del medio interno, manda señales al medio interno. De hecho, el hecho de que tenga eferencias viscerales habla de que el hipotálamo está muy conectado con lo que es la división autónoma del sistema nervioso. Ahora, también va a tener eferencias neurohumorales, esto tiene sentido, pues es el sistema endocrino, ¿sí? O sea, el hipotálamo va a enviar hormonas, no solamente neurotransmisores, y eferencias conductuales. ¿Qué implica esto? Implica que el hipotálamo también tiene que ver con la toma de decisiones y también se ve afectado por el estado de ánimo, ¿sí? Ahora bien, vamos a detallar estas funciones. Primero, vamos a hablar de la regulación del gasto cardíaco. ¿Cómo? El hipotálamo tiene receptores de tipo osmoreceptores. ¿Qué quiere decir? Que pueden detectar cambios muy pequeños, de hecho hasta el 1%, en la osmolaridad plasmática, ¿sí? Entonces, ante los cambios de la misma, sobre todo si la osmolaridad aumenta, va a regular la eliminación renal de sal y de agua. ¿Cómo? Mediante dos mecanismos. Uno muy simple, la sed, ¿sí? Si uno está deshidratado, ¿sí? O en este caso tiene un aumento de la osmolaridad, que tiene esta sensación de querer ingerir líquido, ¿sí? Entonces ven cómo está afectando lo que es la conducta. Por el otro lado, vamos a hablar de la ADH, o también conocida como hormona antidiurética, ¿sí? Esta actúa a nivel renal, ya vamos a ver bien qué hace, pero en resumidas cuentas favorece la retención de agua, ¿sí? Y por otro lado, también se la conoce como vasopresina. ¿Qué indica eso? Que contribuye a la vasoconstricción, ¿sí? Por lo tanto, ayuda a regular también el tono vascular. No conforme con eso, también cumple un montón de funciones el hipotálamo con lo que es el género y la sexualidad humana, ¿sí? Yendo desde cosas más fisiología pura y dura, como lo es
el embarazo, el parto y la lactancia, ¿sí? Y obviamente el ciclo sexual femenino, como también la conducta apareatoria, ¿sí? Esto incluye también la identidad de género y la orientación sexual. Si bien son temas bastante complejos, ¿sí? Y que al día de hoy no están del todo clarificados, se cree que el hipotálamo tiene un gran rol en estos, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante principalmente neurotransmisores como la dopamina, pero también hormonas como la oxitocina, ¿sí? Clave en lo que es, por ejemplo, el parto, y también la GHRH, ¿sí? O hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Perdón, acá sería GnRH. Bien, ahora vamos a hablar de otras funciones, ¿sí? Varias. Para empezar, regulación del apetito, ¿sí? Esto se hace debido a que, entre los quimiorreceptores que tienen las neuronas hipotalámicas, vamos a hablar de los receptores de grelina y leptina, ¿sí? Hormonas periféricas que regulan el hambre, como actuando en el hipotálamo. Ya vamos a ver el detalle. Termorregulación. El hipotálamo es esencial para regular la temperatura corporal, ¿sí? El hipotálamo es quien marca el set point, que es decir, la temperatura que el cuerpo tiene que tener, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante varios mecanismos. Uno es activar el sistema nervioso simpático, ¿sí? Es decir, eferencias motoras viscerales, ya vamos a ver cómo, pero también mediante regulación endocrina, produciendo TRH, ¿sí? La TRH actúa sobre el eje tiroideo y, como paso final, la activación de la glándula tiroides lleva a la termogénesis. Por otro lado, el hipotálamo está muy conectado con lo que es el sistema límbico. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es parte de este sistema, ¿sí? De hecho, se considera al día de hoy que todos los núcleos del hipotálamo son parte del límbico, ¿sí? Y este sistema se encarga de diferentes funciones, pero principalmente lo que es la homeostasis del cuerpo, tiene sentido con lo que venimos charlando, el olfato y también la memoria y emociones, ¿sí? Entonces, toda la regulación emocional pasa por el hipotálamo también. No es la única estructura que actúa al respecto, pero es una muy importante. Y por otro lado, también ayuda justamente al aprendizaje y a la memoria episódica. Por último, también les agrego que el hipotálamo es esencial para responder al estrés. Tanto estrés agudo, activando el sistema nervioso simpático, como el estrés crónico, produciendo CRH, ¿sí? Hormona liberadora de corticotropina, y activando el eje de la glándula suprarrenal, particularmente el del cortisol. Bien, acá estamos profundizando un poquito en cada función, ¿sí? La osmolaridad y la bulimia dijimos que se activan cuando los osmorreceptores del hipotálamo sensan este aumento de la osmolaridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la sal, ¿sí? El sodio particularmente, que es el principal determinante, está aumentado. Por lo tanto, lo que suele estar ocurriendo es que hubo una pérdida de agua. Entonces, ¿qué hacía? Dijimos, el hipotálamo producía la sed como mecanismo para reponer líquido y también ADH. La ADH, ¿qué va a actuar? ¿Qué va a hacer? Va a actuar en el riñón a nivel de la nefrona distal y favorece la reabsorción de agua libre, ¿sí? Quiere decir, la reabsorción de agua sin necesidad de reabsorber la misma cantidad de sal. Entonces, al reabsorber agua, yo lo que hago es disminuir la osmolaridad hasta niveles normales y de esta manera recupero justamente el agua perdida, ¿sí? Bien, también ayuda, estimula la ADH a la reabsorción de urea. Esto se profundiza más en renal, pero ¿para qué sirve la reabsorción de urea? Para profundizar el gradiente córtico-medular, lo cual va a favorecer la reabsorción de agua. Bien, vale aclarar, sí, que todo esto va a liberarse desde la neurohipófisis. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar del sistema endocrino. El hipotálamo está conectado con la hipófisis por medio de un infundíbulo o tallo hipofisario, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de conexiones, una vascular y otra axonal, ¿sí? Hay algunas neuronas del hipotálamo que envían sus axones directamente a la hipófisis posterior, conocida también como la neurohipófisis. Y acá vale aclarar algo. La neurohipófisis no tiene producción hormonal. En realidad, estas hormonas solo se almacenan en la hipófisis, porque quien las produjo fue el hipotálamo. Estas son la ADH que nombramos recién y la oxitocina que también mencionamos, clave para el parto, ¿sí? Entonces, estas neuronas se proyectan a través del tallo, llegan a la hipófisis posterior, se almacenan ahí y ante ciertos estímulos, ¿sí? Se liberan.
Bien, por otro lado, la hipófisis anterior o adenihipófisis recibe señales del hipotálamo, pero por medio de lo que son las hormonas en sí. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? El hipotálamo produce distintas hormonas como las TRH, CRH, GHRH, GnRH, somatostatina. Vamos a nombrar 2 palabritas de cada una. La TRH es la hormona liberadora de tirotropina. ¿Sí? ¿Esta qué hace? Va por el sistema porta hipofisario, es decir, por vasos sanguíneos. ¿Sí? Es un sistema porta, esto son arterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Por medio de la TRH se estimula a las células tirótropas de la hipófisis y se libera TSH, que termina activando a la tiroides. Por otro lado, la CRH, hormona liberadora de corticotropina, estimula a las células corticótropas de la adenihipófisis a producir ACTH, ¿sí? Que va a activar a la corteza suprarrenal para producir cortisol. Por otro lado, produce el hipotálamo GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Entonces, va hasta la hipófisis anterior y esta produce hormona de crecimiento, ¿sí? Ya el nombre nos dice qué hace. Por otro lado, GnRH del hipotálamo va hasta la hipófisis anterior y produce la liberación de 2 hormonas distintas, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, las cuales actúan en los ovarios o testículos dependiendo del sexo gonadal del paciente. Y por último, somatostatina, que en realidad es más bien la gran inhibidora. ¿Sí? Bien. Ahora, yo acá lo nombro al paso porque es un tema que se profundiza en endocrino, pero ven cómo termina afectando todos los ejes, o mejor dicho, todos los ejes clásicos. Pero esto va a tener una afección en lo que es el metabolismo energético, en la respuesta al estrés agudo, crónico, crecimiento, producción de temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria. Básicamente el hipotálamo está en todos lados. Ahora, acá una aclaración, ¿sí? La oxitocina se produce en el núcleo supraóptico y la ADH en el paraventricular. Bueno, como les comenté, está relacionado el hipotálamo al sistema límbico porque es parte de él, ¿sí? Acá vemos varias conexiones. Vale destacar que, según los autores, los cuerpos mamilares son parte del hipotálamo y ¿qué hacen? Principalmente, como nombramos, actúan en el aprendizaje y en la memoria episódica. Además, como también lo charlamos, la sexualidad está controlada principalmente por el sistema límbico, ¿sí? Y por lo tanto, la identidad de género y la orientación sexual pasan en gran parte por el hipotálamo. Y también, por lo tanto, como el límbico integra las emociones y el hipotálamo está tan relacionado con la respuesta motora visceral, es por eso que el hipotálamo produce una respuesta fisiológica a las emociones, ¿sí? Nuestro cuerpo responde a lo que sentimos. Esto es esencial que se entienda, ¿sí? Bien. Ahora, también le voy a nombrar que el hipotálamo regula la temperatura corporal. ¿Cómo? En resumidas cuentas, el hipotálamo anterior sensa cuando hay un aumento de la temperatura. Entonces el hipotálamo anterior tiene que bajar. ¿Cómo lo hace? Mediante sus proyecciones neuronales, estimula la sudoración, justamente para ir perdiendo agua y con ello calor, y la vasodilatación, ¿sí? Para justamente transportar este calor hacia la periferia del cuerpo y que luego se evapore. Por el lado contrario, el hipotálamo posterior sensa cuando hay un descenso de temperatura. El hipotálamo posterior busca elevarla. Entonces, ¿qué hace? Lo contrario. Por medio del sistema nervioso simpático, vasoconstricción, y produce temblores, escalofríos. ¿Para qué? Para generar calor. ¿Sí? Bien. Hasta acá, espero que se entienda. Por último, vamos a aclarar que el hipotálamo también regula el ingesta. ¿Cómo? Acá hay un equilibrio. ¿Sí? Cuando nosotros llevamos un rato sin comer, el tracto gastrointestinal produce una hormona que es la grelina. Esta grelina va al hipotálamo y actúa como orexígena, ¿sí? Es decir, es una hormona que estimula el hambre, actuando a nivel hipotalámico, ¿sí? Bien, pero no es la única. Lo que hace la grelina es favorecer la acción de los demás, ¿sí? Sobre todo el neuropéptido I, lo voy a destacar acá, ¿sí? Es un péptido orexígeno por excelencia. Por otro lado, si uno ya come, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ingresa glucosa. Esa glucosa después se metaboliza a tejido adiposo y el tejido adiposo va a producir otra hormona que es leptina. La leptina va al hipotálamo y actúa haciendo lo contrario a la grelina. La leptina es anorexígeno, ¿sí?
es el anorexígeno por excelencia. Es básicamente lo que le dice al cerebro, che, ya no necesitamos comer más, no necesito meter más energía. ¿Sí? Bien, entonces es el anorexígeno por excelencia. ¿Sí? Bien, vale aclarar, la grenina y la leptina tienen sus receptores, como dice la diapo, en el hipotálamo anterior, en los núcleos del hipotálamo anterior y los núcleos ventrolaterales, que de ahí proyectan al núcleo R4. ¿Sí? Bien, hasta acá es lo principal, las principales ideas que quería que entendieran de hipotálamo. Espero que se pueda entender cómo integra básicamente todo lo que nos pasa, ¿sí? Y de esta manera pueden entender cómo involucra a cada subsistema de lo que es el sistema nervioso. Bien, espero que se haya entendido y nos vemos la próxima.